Listo, ahora sí. Bueno, pues compañeros, buenas tardes. Es para mí pues un placer poderles presentar en el día de hoy a Miguel Jiménez. Miguel es una persona que conozco hace ya algún tiempo y que tiene una experiencia muy interesante que en el día de hoy puede compartir con nosotros, justamente como integrando diferentes áreas en las que él trabaja. Y pues aprovechar esta oportunidad para tener como más que una charla así estructurada, pues que sea una conversación. Siempre para mí es muy importante que ustedes puedan participar y que puedan conversar con los invitados. Entonces, pues bueno, les voy a leer un poco acerca de la trayectoria de Miguel. Miguel Jiménez es ilustrador, animador y músico colombiano. Es fundador de la empresa Sharp Ball. Es escritor, director y productor de los cortometrajes Una noche de estas del 2020, perdón, y El rapto del 2015. Creador y autor de las novelas gráficas El Salado en el 2019 y Los 11 en el 2014. Realizador de videos musicales nominado a un Grammy Latino por su trabajo con Draco Rosa, Hotel de los Encuentros, del 2019. Y actualmente estrena el largometraje Colombo Dominicano de ficción, El Guayabo 2021. Pues Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta clase de narrativas transmedia de Bellas Artes Cali. ¿Cómo estás? Muy bien, Paola, muchas gracias por la introducción, por la invitación. Realmente un momento para acá estos espacios se generan bastante y los disfrutamos mucho. Creo que lo importante muchas veces de tener estas experiencias que se vuelven como un poco casos de éxito, ¿no? Alrededor de poder ejecutar una profesión que va tan de la mano con la pasión, es poder transmitirle eso a las demás personas. Entonces, pues va a ser un gusto charlar con ustedes un rato. Estoy muy sintonizado con Pau, que la idea acá es poder tener como una gran charla. Entonces, pues nada, como para recapitular algo de por qué estamos acá. Yo me conocí con Pau hace ya varios años y fue muy curioso porque nosotros nos conocimos fue por música. Nos conocimos en unas ruedas de negocio. Yo tengo una banda con mi hermano que se llama Aire como Plomo. Precisamente estábamos hablando de haber podido tocar en Cali y todo eso. Y empezamos a enlazar en el mundo antes de pandemia, porque obviamente eran ruedas de negocios presenciales y socializar y hacer estos vínculos y este networking era muy distinto a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que es como que menos mal están estos sustitutos porque de cierta forma uno no se vio varado por estas complicaciones, que creo que es otro de los puntos importantes que vamos a hablar ahorita y es qué pasó con nuestro trabajo cuando entró la pandemia y todo el mundo que trabajaba en industrias creativas pues empezó como a paniquearse, ¿no? Porque daba mucho susto pensar si la forma de uno conseguir la estabilidad se iba a ver demasiado afectada, ¿no? A nosotros nos pasó algo muy curioso y es que en medio de esas narrativas transmediales para nosotros la pandemia extrañamente fue un montón de bonanza, porque como nosotros trabajamos con ilustración, con animación y estas cosas que uno puede hacer desde la oficina, a nosotros las personas nos empezaron fue a llamar mucho durante esos meses a decirnos que estaban necesitando hacer una transición a generar contenidos en presentación de ilustración, de animación. Y fue muy extraño porque nosotros llegamos y estábamos igual que todo el mundo súper azorados. Nosotros estábamos como, ¿cuáles van a ser las implicaciones de esto? ¿Será que podemos volver a rodajes? Los mismos conciertos y todo eso nos generaban un montón de angustia, pero extrañamente fue cuestión de un par de semanas y nos empezaron a llegar a la bandeja del correo electrónico muchas solicitudes de eso, ¿no? De, hey, tengo un artista de urbano, quiere un video animado y pues todos los videos obviamente eran sobrevivir en pandemia además, ¿no? Entonces, no, y el man está en una cama conectado a un sistema y se pierde en un mundo virtual y bueno, empezamos a trabajar con eso un montón y fue muy chévere porque para nosotros nunca paró el ritmo.
nosotros de cierta manera siempre seguimos en una demanda por lo que en este momento es nuestra oferta de experticia y de talento, y lo agradecemos un resto porque sabemos que muchas personas, inclusive hasta ahora, siguen pasando un rato muy difícil por lo que es la pandemia. Entonces ahí tendrán que disculpar, tengo una perrita acá en la casa, ladra durísimo Tranquilo. y es parte de mis jornadas de teletrabajo. Entonces, más o menos esa es una breve recapitulación de qué estuvo pasando con nosotros. Estuvimos haciendo algo que nos encanta hacer, que es videoclips musicales. Estuvimos trabajando con artistas muy diversos en el sentido en el que por nuestro bagaje y las cosas que nos gustan, nosotros tenemos nuestros amigos cercanos con los que trabajamos que tienden a ser más que todo como metaleros, punkeros y quieren cosas súper transgresivas y agresivas. Y una línea que tenemos, digamos que más, ¿cómo decirlo?, más ambiciosa, que es cuando nos escriben precisamente las disqueras y nos proponen trabajar, por ejemplo, con artistas de urbano o de pop que están súper pegados y que presentan otros escenarios de trabajo. Nosotros asumimos cualquier trabajo, por pequeño que sea, con la misma, mejor dicho, con el mismo hambre. Como hablábamos ahorita, ¿no? Trabajar en la creatividad es interesante porque uno le puede meter mucho amor, mucha pasión, como mucho esfuerzo adicional, y eso no solo se ve reflejado en el resultado, sino en el tipo de experiencias que uno vive. Entonces estuvimos haciendo eso, de todo un poco. Recuerdo que el primer trabajo realmente que nos salió cuando nosotros estábamos en pandemia fue muy curioso porque antes de que todo se fuera pues al caño, por decirlo de alguna manera, nos había contactado el vicepresidente de talento de Universal, que es un colega muy talentoso que se llama Andrés Saavedra. Nos contactó por Instagram y nos dijo, hey, ustedes son los manes de Draco, ¿cierto? Ya para ese momento teníamos la nominación al Grammy, entonces eso es algo que lo pone a uno en el radar de una manera ideal. Y él nos dijo, tengo un artista nuevo que quiero lanzar, tiene una proyección brutal y queremos que tenga como una faceta a los gorilas. Eso nos pasa mucho. Nos contactan y nos dicen, porque es un sueño súper básico, hasta nosotros mismos lo hemos proyectado y es como ese lugar en el que tú te puedes volver como un avatar y precisamente trasladarte a otros medios, ¿no? Y nos dijo eso y nos dijo como, hey muchachos, yo tengo que hablar con ustedes. Esto fue antes de la pandemia y no nos volvió a escribir. Entró la pandemia y Andrés apareció, pero extrañamente apareció y nos dijo, vamos a empezar a trabajar, pero ojo, no con Andri, el artista se llama Andri Quidos, sino que tengo un proyecto de contingencia para la pandemia que se llama Mini Stars. Entonces este fue un proyecto que él diseñó en el que cogía a artistas del catálogo de Universal Latino y les ponía a grabar jingles de esos para niños, ¿no? Como La Vaca Lola, como Baby Shark y cosas por el estilo, y pues era Gracie, era Yatra, era Luis Fonsi, y bueno, como gente que genera mucha viralidad y tiene mucho impacto, ¿no? Estos son artistas bastante conocidos. Y nosotros quedamos como, bueno, hagámosle pues con eso. Y eran unos encargos súper salvajes porque en ese momento creo que nadie dimensionaba que casi 2 años después íbamos a seguir hablando de que el mundo no ha cambiado mucho, ¿cierto? Pero como eran encargos para disqueras, los encargos para las disqueras cuando son a ese nivel son como un balance entre poder hacer este trabajo artístico que se necesita, pero hay una faceta súper comercial, industrial, que lo hace parecer más publicidad, ¿no? Entonces ellos nos dicen cosas como, ¿cuántos eran? Eran 6, si no estoy mal, eran 6 videos animados, más o menos de entre 1 minuto, 2 minutos y medio, pero lo necesitaban para dentro de 15 días, 20 días máximo. Entonces eso era una locura total porque es salvaje. Obviamente llega un momento en el que el deadline se puede volver flexible de acuerdo a los requerimientos del proyecto, pero en general se le acercan a uno y le dicen, hey, el artista ya tiene una fecha de lanzamiento, necesitamos 4 minutos de animación para dentro de 3 semanas, un mes, y hay que medírsele, ¿no?
nosotros para ese momento ya estábamos curtidos, entonces nos fuimos de cabeza, nos topamos con una sorpresa muy curiosa y es que cuando estábamos armando el equipo, empezamos a hablar con todos nuestros amigos pues que hacen compo digital o que son ilustradores y todos estaban ocupados, porque resulta que a todo el mundo que entregaba buen trabajo y que era reconocido por hacer estos contenidos de animación y de ilustración y demás, pues había una demanda enorme y estaban llamando a todo el mundo, entonces como que empezamos a, no tanto a pelearnos a la gente, pero sí a negociar en unos términos de quién estaba disponible, de cuánto eran los presupuestos, de cuándo eran las fechas de entrega, y finalmente pudimos armar nuestro equipo y empezamos a trabajar de esa manera y seguimos trabajando de esa manera toda la pandemia. Realmente fue una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de simplemente adaptarse a teletrabajo. Eso fue lo crucial. Sí, que no nos podíamos ver con nuestro equipo, que todo tenía que ser por Meet o por Zoom, que ármese una nube para subir todo el trabajo. Y fue muy curioso porque realmente es una manera muy eficiente de hacerlo, ¿no? O sea, compartir una oficina es bonito porque el trabajo tiene ese componente como de relaciones humanas que fortalece, ¿no? Fortalece porque uno está como retroalimentándose constantemente, el solo hecho de hablar con una persona que está a tu lado tiene otras implicaciones, pero en ese momento era todo menos sensato hacerlo. Nosotros inclusive estamos trabajando desde un apartamento que tienen mis papás en zona rural de Boyacá porque nosotros estábamos en un aislamiento súper pesado. Y nuestra única alternativa para sacar esos trabajos adelante pues, era realmente tener un Wi-Fi confiable, pero se podía hacer. Y estábamos haciendo unos proyectos muy bacanos en unos tiempos que eran exigentes, pero que nos hacían sentir que estábamos muy activos. Entonces eso le genera a uno mucha tranquilidad porque todo ese afán, esa angustia, decíamos a poder seguir haciendo el tipo de cosas que hacíamos por pandemia, pues se mitigó muy rápido y seguimos en esa onda de seguir contactando a personas que son muy talentosas, armando unos equipos de trabajo súper eficientes para producir al ritmo que nos estaba pidiendo el mundo, que curiosamente fue mucho más intenso que antes de pandemia. O sea que ahí un poco lo que pasó es más como un tema de organización del trabajo, porque finalmente para cada proyecto entonces hay equipos diferentes en Sí, Bold ahorita. correcto. Y digamos que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos la empresa con José, sí tuvimos un momento en el que le apuntábamos a que nos encantaría tener un estudio más formal, ¿no? Y que tuviéramos una oficina y que pudiéramos recibir a la gente allá y todos no estábamos demorando un resto porque claramente igual trabajar en esto no es sencillo, sobre todo a nivel Colombia, todavía falta un montón de posicionamiento para hacer algo tan osado como armar una oficina y decir, y tengo a tal persona y le puedo pagar la salud y lo tengo en nómina. Sí, esa parte de trabajar en esto y tener una empresa que es exigente porque tú te vuelves una persona que le tiene que garantizar condiciones a tus recursos, ¿no? Y en teletrabajo descubrimos que lo último que íbamos a hacer era tener oficina, realmente. Esa fue de esas cosas que por completo nos cambió la mentalidad y era que estábamos logrando hacer todas estas cosas sin tener que alquilar equipos, sino más bien como con una muy buena administración, ¿no? Es distinto porque es bueno tener una persona que se encarga de eso, puede ser muy agotador, ¿no? Que el pipeline del proyecto esté bien estructurado, quién está haciendo las comunicaciones, quién controla las entregas y que los proyectos, mejor dicho, no solo queden de la calidad que el cliente esperan, pero que a un nivel técnico sean lo que tiene que ser. Entonces, esa fue más o menos como nuestra experiencia durante los 2 primeros meses de pandemia. Y veníamos trabajando así, veníamos trabajando con personas que inclusive llegaban y nos decían, hey, tengo demasiado trabajo, ustedes se pueden encargar de este videoclip que no le quiero decir que no, y era como que estábamos en una sobredosis brutal porque en ese tiempo debimos haber hecho, venga, les cuento más o menos cuántas producciones habremos hecho.
En esos 2 meses de pandemia, 8 videoclips musicales distintos. Todos, la mayoría con animación, pero algunos tenían fusión con live action. Y pues nosotros estábamos controlando un volumen y un voltaje de trabajo súper fuerte. Casi que a tope, casi que a punto de uno decir, no, a esto sí toca decirle que no y ta, 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 ta. Y curiosamente, mientras estábamos en ese voltaje, esas entregas tan fuertes, nos llama John Euder, que es el productor de Guayabo, y nos dice, el proyecto ha ido evolucionando y va a haber una ventana. En este momento el pronóstico es que va a haber una ventana en octubre en la que se van a abrir aeropuertos y ciertos como canales de economía y nos vamos a ir a rodar una película. Esta película veníamos tramándola como desde el año anterior, pero todos nos íbamos a imaginar, o sea, creo que lo último que nos imaginamos es que en pandemia vamos a resultar rodando nuestra primera película, ¿no? Nosotros ni siquiera sabíamos qué era rodar una película sin pandemia y ahora íbamos a rodar una peli en pandemia, encima de todas las entregas que teníamos. Entonces pues nosotros nos damos por muy bien servidos, ¿no? Tuvimos momentos agotadores porque claramente estábamos lidiando con que pandemia fue exigente para el individuo en general, ¿no? O sea, era chévere tener como estos panoramas en los que les podíamos decir a las personas, hey, si hay trabajo y vamos a estar haciendo esto 20 días, un mes, pero claramente todas las llamadas que nosotros hacíamos y todas las personas con las que hablábamos, pues empezábamos por cómo estaban, ¿no? O sea, si estaban bien, o sea, de salud, si su familia estaba bien, cómo estaban mentalmente, porque todo el mundo estaba pasando por una angustia general, ¿no? O sea, la pandemia sí hizo eso. Creo que los primeros días de pandemia, ahorita se siente distinto, pero en los primeros días de pandemia todos estábamos como en un nivel de angustia igual, ¿no? No importaba si, por ejemplo, era una persona que tenía unas dificultades económicas muy grandes, sino hasta, por ejemplo, los grandes empresarios, las estrellas de Hollywood, todo el mundo estaba como en el mismo lugar, que era como, hey, carajo, estoy encerrado en mi casa, completamente angustiado a un nivel psicológico, y tener la oportunidad de trabajar tanto en pandemia, lo bueno sí que fue una terapia y nos ayudó a mantenernos muy activos con personas que queremos mucho, que respetamos un montón, que son parte de nuestro equipo siempre. Y eso es algo que agradecemos también un resto, ¿no? Estar en la capacidad de ofrecerle esas garantías a las personas y decirle, hey, de pronto no va a ser mucho más tiempo, pero vamos a estar bien un mes juntos, ¿no? Y en ese momento significaba mucho poder ofrecerle ese tipo de cosas a las personas. Pero entonces, en cuanto a esos planes de rodaje de Guayabo y toda la dinámica que tiene el rodar una película como tal, ¿qué ajustes se debieron realizar para poderla grabar eso fue en los pasados meses de octubre, o sea, eso fue como finales del año pasado, ¿cierto? Sí, el rodaje fue en octubre, exactamente. Ahí, ¿cómo cambiaron los planes de rodaje? ¿Alcanzaron en todo ese tiempo? ¿Se hicieron ajustes? ¿Qué pasó un poco ahí? Eso fue muy demente porque nosotros veníamos trabajando en cosas del guión que de cierta manera venía de un lugar muy modesto de cómo hacer cine. Inclusive aún Guayabo lo sigue teniendo, y es que la historia tenía los valores de producción muy bien aterrizados, en el sentido en el que obviamente no había un gran presupuesto y las soluciones narrativas tenían que ser muy ingeniosas para no sentir que se nos iba a desbordar el proyecto, ¿no? Y cuando entra la pandemia, pues el primer ajuste fue el que creo que todo el mundo estaba pensando en ese momento, que es como, bueno, pues tenemos que ubicarla en pandemia. Tenemos que ubicarla en pandemia porque claramente vender una ilusión de cómo era el mundo de antes iba a ser imposible. Sí, entonces, por ejemplo, como para repasarlo así, y de pronto ahorita le paso a Pau el link para que les comparte y puedan ver el trailer, lo voy a buscar mientras les cuento. Sí, porfa. Guayabo es la historia de dos grandes amigos barranquilleros que llevan un estilo de vida muy ostentoso, ¿no? Les gusta la fiesta pesada, se mueven como en las altas esferas, son caprichosos,
Y estos personajes una noche se van y se pegan una fiesta así súper fuerte en la que conocen a una persona, una chica muy guapa, misteriosa, que, mejor dicho, que les mueve el mundo. Al día siguiente ellos se levantan en la casa con un guayabo completamente salvaje y esta chica está muerta. Y tienen que averiguar, empiezan como todo este asunto de desenlagunar la noche para saber qué pasó con ella. Entonces, el primer gran ajuste fue que la fiesta no podía ser una fiesta normal porque iba a ser imposible conseguir un bar, llenarlo de personas, y el primer ajuste para podernos ir a rodar fue ubicarlo y que fuera una COVID fiesta, que por cierto en ese momento en las noticias igual Barranquilla ya estaba figurando porque allá fue lo más escandaloso de todo, ¿no? Hay unos videos súper horribles de ese tipo de cosas que hacemos como colombianos que no son de enorgullecerse, pero finalmente son contenido. Para nosotros, por lo menos en ese momento era contenido y le presentaba un contexto interesante a la película para explorar esa parte. Entonces ese fue el primer gran ajuste. La fiesta de Guayabo es una COVID fiesta, entonces hay un grupo selecto de invitados, hay unos protocolos, entonces iban a haber tapabocas y una cantidad de cosas que empezaron a diseñarse alrededor de eso. Creo que lo más complicado de esa agenda fue cómo se nos arrebató el tiempo en el que nosotros podíamos ser como un poquito más precisos y calculados con la retroalimentación y el diseño del proyecto, porque eso fue como, hey, tenemos una ventana para grabar en octubre y a nosotros nos tocó hacer preproducción, ajustes de guión, plan de rodaje y todo como en menos de un mes. Sí, eso es una salvajada total, pero al mismo tiempo nos estábamos viendo enfrentados a una realidad que era, si le dices que no al proyecto, pues no sabemos si alguna vez vayas a poder rodar una película, si el mundo vuelva a ser normal. En ese momento el pánico todavía era fuerte, ¿no? El pánico tipo pandemia. Nosotros hablábamos con personas que nunca salían de la casa, que solo pedían domicilios, y nosotros el hecho de ir al aeropuerto, meternos en un avión y todo eso, pues le generaba pánico a las personas cercanas, ¿no? Todo el mundo se preocupaba, los papás eran como, uff, y bueno, ¿y cuáles son las garantías de que ustedes van a estar bien y bla, bla, bla? Nosotros en ese momento estábamos con ellos allá en Boyacá y estamos terminando 2 de los videos musicales, entonces eso era trabaje más o menos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el video, a las 6 eran lecturas de guión con el crew y todo eso, la película sometida a lo mismo que los videos, ¿no? Hacer ensayos por teletrabajo, sí, hacer unas jornadas súper fuertes de empalme con el equipo y todo eso, y era difícil, uno hablaba con las personas y se sentía como era todo menos cómodo. ¿Mm? O sea, obviamente esto es un sustituto y nosotros hablamos por celular todo el día y nos chateamos todo el día y bla, 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 pero ya esa parte de sentir que tú tienes que interactuar con personas que acabas de conocer y generar un vínculo rápido porque vamos a llegar a moler re duro en el rodaje era supremamente exigente y era agotador, y nosotros pasábamos jornadas a veces de 6 horas o más repasando el guión, leyendo, enfrentándonos a todas las dificultades que salían porque la película iba a ser y se iba a someter a todas las dificultades de grabar en pandemia, ¿no? Y finalmente tuvimos la oportunidad de organizar la vaina lo mejor que pudimos porque nos fuimos con un guión que tenía, que a todos nos generaba inseguridades en medio del afán, y pues que íbamos a llegar apenas a ver una locación y todo iba a estar cambiando, mejor dicho, en vivo y en directo. Sí, era completamente imposible tratar de prever y como ser prudente con las decisiones. En ese momento era prácticamente imposible. Y ya llegado el día de tener que viajar, nosotros fuimos, nos teníamos que tomar una prueba rápida, de esas que solo sirven como para tranquilizarse un momento porque no son muy confiables. Y recuerdo que íbamos José, Patrick Mosquera, que era el asistente de dirección, fuimos los 3, nos encontramos al mismo tiempo para probarnos la prueba, estábamos esperando un poquito.
y José y yo salimos negativos y Patrick sale que tuvo COVID y que necesita quedarse y que no puede viajar y nosotros en ese momento éramos así como alejándonos lentamente de él, pues en medio de no saber muchas cosas, ¿no? Finalmente Patrick pues resultó negativo y pudo estar con nosotros hasta 4 días después, pero era el asistente de dirección y nosotros sufrimos mucho sin él los primeros días. A las horas pues estábamos en el avión yendo para Barranquilla y de ahí en adelante pues es una aventura obviamente súper gigantesca de la que nos demoraríamos mucho tiempo hablando, pero pues definitivamente nos puso a prueba, ¿no? Nos puso a prueba y volviendo un poco como ese lugar en el que nosotros nos vimos muy sorprendidos por las cosas que nos pasaron en pandemia. Ya cuando estábamos en Barranquilla y sentíamos que teníamos que arrancar el rodaje y que el peso del proyecto estaba en nosotros por ser los directores, ¿no? Porque la responsabilidad es colosal, eso se siente, estábamos conociendo a los productores, obviamente estábamos conociendo a todo el mundo porque en general era la primera vez de mucha gente, ¿no? Todo el mundo tenía su experiencia. ¿Mm? Pero casi que en ese momento era la primera vez de todas las personas haciendo eso que tenían que hacer para que la película fuera un éxito. Y nos conocimos con unas personas con las que nos llevamos muy bien, con las que prácticamente nos enamoramos por estar sacando adelante una tarea tan difícil en medio de pandemia, pero pues fue difícil, fue supremamente complicado, tuvimos días muy extenuantes, muy agotadores y creo que todos nos estábamos aferrando al hecho de que nos habíamos subido en el bus de la peli porque era la promesa de seguir haciendo algo que parecía que se iba a acabar, ¿no? Nosotros obviamente igual que con la gente que trabajamos en los videoclips, les preguntábamos, hey, ¿cómo están? Ta, 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 y todo el mundo con una angustia brutal, sobre todo en la película, porque esos eran rodajes y los rodajes prácticamente se sentían clausurados, como los conciertos, eso era como, parce, yo no sé qué hacer, a mí nadie me llama, sí, como que no entiendo cuál va a ser el momento y bajo qué condiciones vamos a volver a trabajar normalmente en esto, entonces de cabeza con guayao. Y todos estábamos ahí trabajándole a la película con esa promesa de por medio. Hicimos muchas imprudencias por estar trabajando en la película como con esa promesa de por medio, no por no verlo de una manera también más normal, más normalizada y por todo sentirse tan extraordinario por estar enmarcado en la pandemia. Claro, era como una oportunidad, es como la única oportunidad que puedo tener en este momento, tal vez quién sabe hasta cuándo, entonces todos comprometidos de cabeza. Sí, eso debió haber sido bastante extraño, la forma de razonar también del equipo como tal. Sí, total, las cosas que podíamos hacer fue muy exigente, por ejemplo, con el departamento de arte y vestuario, porque claramente salir a comprar cosas y todo eso seguía siendo un rollo brutal, en medio de que Barranquilla se sentía más relajado. ¿Mm? Porque, por ejemplo, Bogotá fue una ciudad que durante esos días era muy hermética. Y siento que es la que sigue siendo más hermética de todas las ciudades. También porque, pues no es un secreto, Bogotá es la que ha aportado muchísimas más víctimas, muchísimas más, bueno, se han dado unas condiciones completamente diferentes y sí se siente por el espacio, por la cantidad de personas, que es la ciudad más afectada por esta situación. Sin duda, sin duda. Nosotros llegamos inclusive a Barranquilla y había momentos en los que se sentía que ciertos lugares, como que no había pandemia y nosotros llegando así de Bogotá todos estrictos, pues eso era un mareo tenaz. Nosotros quedamos en una casa en Puerto que era la casa de producción y la casa quedaba al lado de unos surfistas que vivían más relajados que hijo de putas. Oh, qué pena. Porque estaban súper chill, sí, entonces era fume todo el día y eso nada de tapabocas ni nada en Puerto en general, ¿no? Y nosotros sí llegamos con una prevención brutal, habían fiestas todas las noches y se siente como la gente también vivía la pandemia de distintas maneras, ¿no?
En Bogotá sí, literalmente era como que qué bendición que nuestro apartamento tiene un balcón, porque esa era la forma de sentir que uno podía estar afuera, ¿no? Y eso sí, saque la perra 6 veces al día para darse un bote. Claro, porque si no, completamente aislados, sí fue una situación bastante particular en Bogotá. Además, porque, bueno, seguimos aún sin tener muchas certezas con respecto a lo que pasa con estos brotes y con estos rebrotes y con todo lo que puede seguir ocurriendo. Es muy complejo, muy. Sí, correcto. Entonces, bueno, pues compañeros, la idea también un poco es que revisen, yo les compartí por el chat de este encuentro algunos de los Instagram de 2 proyectos bueno, con los que, digámoslo así, con los que uno reconoce pues como el trabajo de Miguel y de su hermano, que están ahí pues el Instagram de los hermanos Jiménez y también el de Aire como Plomo, que es el de la agrupación. Que, por ejemplo, ayer que estábamos hablando un poco, fue, digamos lo que fue muy contradictorio, o no, fue muy polémico, de alguna manera, que los hermanos Jiménez, realizadores, ilustradores, animadores, bueno, con una cantidad de experiencia como tal, no realizaron ninguna acción de ese tipo para Aire como Plomo, para la agrupación que tienen, y con la que creo que, pues, vienen realizando como muchas cosas en su carrera y que también hace parte integral de todo el proyecto de ustedes dos. Y finalmente fue ¿por qué? Porque no hubo tiempo, pues ya Era, todo el trabajo. digamos que lo principal, creo, más allá de como de no poder enfocar cierto espacio de nuestras habilidades en algo para aire como plomo, en la primera jornada sí fue literalmente porque no había tiempo y la desconexión fue súper dura. O sea, nosotros hablábamos con todo el mundo y es que ensayar se sentía como una misión a el meme, porque los memes por esos días eran así, y todo el mundo tenía su momento de ir por pan, pero era soy leyenda, ¿sí? Y pues ni hablar de ensayar y reunir a 4 o 5 personas sin que la cédula fuera la que tenía, la que podía funcionar ese día. Y bueno, nosotros como que ni siquiera nos metimos por allá porque nosotros le decíamos a los muchachos como, bueno, ¿qué piensan que podemos hacer? ¿Será que hacemos un live? Nosotros en ese sentido nos dimos por bien servidos porque parte de lo que a nosotros nos complicó bastante en unas cosas y en otras no la pandemia fue que nosotros teníamos un concierto y teníamos una gira en México en el mes de marzo. Entonces, todo se empezó a complicar y empezaron a salir las llamadas, ¿no? De si tenemos suficiente papel higiénico en la casa y el pánico colectivo. Y nosotros igual decidimos irnos a México a tocar. Y nosotros el concierto lo teníamos ya les digo cuando era, el 14 de marzo. Eso fue justo en los días en los que todo se complicó bastante y nosotros nos fuimos. En México el manejo que se le dio a la pandemia fue muy distinto al de Colombia y al de muchos países. Entonces a nosotros nos pasaba algo muy extraño y era que estando en México nosotros no sentíamos que nada era tan grave como cuando nos llamaban de Colombia, ¿no? Entonces mi esposa, mis papás, todos eran como, venga, pero usted sí está viendo noticias, usted no está preocupado. Y nosotros en México en un festival de 30,000 personas porque era el Hell and Heaven, que fue colosal, eso fue gigantesco y fue terrible porque claramente en ese momento no se estaban tomando las medidas adecuadas. Y nosotros estábamos en un concierto de más o menos unas 30,000 personas donde no había donde lavarse las manos, donde no había donde echarse antibacterial ni nada y todo el mundo tomando, compartiendo trago, pico de botella y se sentía así como la cosa más irresponsable para hacer en ese momento, pero pues nosotros ya la habíamos cagado y ya nos habíamos ido hasta México. Estábamos corriendo para tratar de llegar de vuelta a Colombia en una fecha prudente, ¿no?
Y Además, habían nosotros, cerrado fronteras en algún momento en marzo, específicamente. sí, es que nosotros se nos empezó a volver una carrera contra el tiempo tenaz, porque nosotros en medio de estar haciendo algo igual chévere, porque obviamente nosotros llegamos acá y valoramos mucho haber alcanzado a vivir un concierto como esos que ahora se sienten tan distantes, ¿no? Porque otra cosa es volver a ciertos conciertos de bar, pero el mega festival al aire libre se siente como una cosa con la que todavía tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces nosotros nos dábamos como bien servidos por ese lado en medio de lo responsable que fue, pero nosotros llegamos a Bogotá el 15 de marzo, no, el 16. El 16 de marzo, y cuando nosotros llegamos acá ya teníamos que llenar el formato de migración, que si habíamos tenido fiebre, que no sé qué, ta. Y cuando llegamos nosotros llegamos al primer aislamiento duro. Nosotros llegamos en la primera tanda de personas que le dijeron, usted se tiene que ir solo a encerrarse 14 días y, mejor dicho, usted no se puede quedar es en su casa. Usted tiene que irse a algún otro lugar a aislarse y eso fue lo que nos pasó. Por eso resultamos en Boyacá, porque mis papás tenían ese espacio y nosotros dijimos con el José, bueno, pues vámonos para allá y la piloteamos 15 días y volvemos y miramos a ver qué pasa con el mundo. Y ahí fue cuando de 15 en 15, en 15, en 15, se fue alargando y nosotros estamos teniendo problemas para volver a Bogotá, porque entonces se volvió esa cosa, ¿no? Cierre de fronteras, no hay tránsito intermunicipal y una cantidad de cosas que eran súper pesadas, pero nosotros al mismo tiempo estábamos allá en Boyacá, en este apartamentico, en un lugar que prácticamente parece como un retiro para viejitos, ¿sí? Y es súper lindo en la mitad de las montañas y nosotros es como si nos hubieran premiado el cagadón que hicimos yéndonos para México, pero bueno. Y nosotros estábamos desde allá de cierta manera viviendo la pandemia hasta en unas condiciones ideales, ¿no? Porque todo el mundo era como encerrado en sus apartamentos y era completamente claustrofóbico. Sí, esa es la palabra, era una claustrofobia física y psicológica súper brutal y nosotros afortunadamente estábamos en este lugar en el que teníamos que casi que salir como a la hora en la que todo el mundo estaba dormido para no asustar a nadie y todo eso, porque la gente sabía que nosotros habíamos llegado, que habíamos llegado de México y generaba un pánico brutal, pero nosotros podíamos salir y caminar como entre el bosque y muchas cosas que en ese momento pues nos ayudaron mucho también a pilotear el asunto y a no sentirnos como tan agobiados por el peso de ese cambio, ¿no? De ese cambio de rutina. Claro, no, ahí como anécdota un poco como chistosa. Imagínate que el presentador del festival acá en Cali, Mario Cárdenas, él estuvo con el director en el Vive Latino, un festival en México. Cuando regresaron, en la casa de ambos habían unas notificaciones del DAS, de la policía, pues cuando llega uno y hace migración, que decía que esta casa está en cuarentena, este apartamento está en cuarentena, pues porque les pasó exactamente lo mismo que a ustedes, sino que no Claro. contaron con la suerte de estar en el campo, sino de estar con vecinos que no querían Claro, acercárseles, pues porque estos señores habían estado también por fuera del país en una época muy, muy compleja. súper expuesto. Eso fue el mismo fin de semana. En El México mismo. hubo el Uh-huh. Vive Latino y el Hell and Heaven fueron el mismo fin de semana. Exacto, exacto. Por eso me acordé, qué pena. Ahí el paréntesis es un poco chismoso, pero sí es un poco como esa situación que se vivía en ese momento y que, bueno, que por suerte, digámoslo así, pues ha permitido también que en el aislamiento hayan podido hacer un montón de cosas Claro, interesantes, por chéveres, supuesto. que están Digamos sanos. que hablando de eso, pues sería chévere ya con el aforo, pues saber cómo ha sido para ustedes pandemia, ¿no? Y que lo volvamos un poquito más charla, si les parece bien. Pues si tienen preguntas. Si entre lo que les he compartido en alguna pregunta del trabajo o justamente esto que nos ha pasado a todos, para que sea más charladito.
se les Yo, ocurrió algo. yo tengo una pregunta, pues más como, pues primero que todo, muy bacana tu trabajo y el Gracias, Juan de Pablo. este. Yo sí, pues a mí me causa como mucho interés, intriga el hecho de que, digamos, o sea, qué cantidad de personas tienen como base pues la marca de ustedes, porque, pues, digamos, yo hace mucho tiempo participé en la creación de un corto animado, como de 10 Ujú, minutos. Y eso nos tomó como 3 meses a 20 personas. claro. Entonces, yo, yo como que, claro, pues somos aprendices y todo eso, pero o sea, ¿cuántas personas trabajan ustedes o qué tan buenos tienen que ser como para poder solventar en tan poco tiempo tanto volumen de trabajo? Bueno, digamos que ahí hay una cosa que es, todo tiene que ser proporcional a donde la creatividad lleva el proyecto, ¿cierto? Entonces voy a aprovechar para preguntarte, ¿el corto que ustedes hicieron en qué técnica era? Eran 2D, pero pues no era todo 2D análogo, sino pues también había digital. Ok, perfecto. Entonces, bueno, el volumen es claramente considerable y haber estado produciendo videoclips es un relevo a toda esa presión, ¿no? Obviamente el cortometraje siempre se siente ambicioso porque como que la animación es simplemente para tener lo que uno necesita de material, ya después viene pues toda la postproducción de sonido y una cantidad de cosas que son adicionales que en el caso de los videoclips no son tan abrumadoras. Entonces nosotros normalmente estamos teniendo que producir más o menos entre 2 o 3 minutos de animación y claramente estábamos proponiéndole a los clientes escenarios en los que no tuviéramos que necesitar un equipo tan grande de personas. Entonces soluciones como hacer motion graphics o hasta inclusive cierto tipo de video bashing y de photo bashing se vuelven soluciones. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan es como una eficacia, entonces nosotros tampoco nosotros les ofrecíamos como las posibilidades que da la animación en el sentido en el que obviamente van a ser mundos que no existen y como cosas que pueden ser muy extraordinarios, pero sí estábamos aterrizando muy bien el equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, a la hora de tomar esas decisiones, nosotros íbamos con nuestros amigos que sabemos que son lo más versátiles posibles, porque eso sí podía hacer una diferencia, ¿no? Entonces, esas personas que nosotros sabemos que aparte de animar, pueden ilustrar. Sí, que aparte de ilustrar, son buenos para diseño. Sí, y tratar de juntar como equipos con casi que con cierto tipo de senior para saber que se les pueden es delegar las responsabilidades y que no le caiga a uno todo el peso de las decisiones, porque nosotros también teníamos que moler súper duro. Entonces, por ejemplo, esa fue otra de las cosas que nosotros tuvimos que hacer, que aparte de dirigir el proyecto, no era como, bueno, vamos a dirigir el proyecto, entonces, ¿qué me tienes? Nosotros no, nosotros dirigíamos el proyecto, lo manejábamos administrativamente, mejor dicho, toda la logística con la disquera, que los pagos estuvieran a tiempo y todo eso, y molíamos duro. Y por moler duro es estar de entre 8 y 12 horas al día, también uno mismo ilustrando y animando y produciendo material. Digamos que el proyecto más grande que hicimos en ese momento, creería yo que fue, pues bueno, claramente no contando la película porque ese era un equipo gigantesco y eso que sigue siendo de cierta manera un equipo como un skeleton crew, igual, pero yo creo que el mayor número de personas que tuvimos trabajando en los videos animados fue 6 personas. ¿Por qué? Porque era la única manera de coronarlo y nosotros no le estábamos diciendo a los clientes que podíamos entregarles 2D y otras cosas, era como no, nosotros les podemos hacer como motion graphics muy pulidos y salieron unas fusiones de videos muy bacanos en el que tuvimos más gente, que voy a aprovechar para compartir el linkcito, porque ese es bien bacano. Por lo que tenía más 2D es este, Trapanese Remix, que tiene unas cosas muy chéveres. Entonces le voy a compartir el link a Pau y ella se lo pasa a ustedes.
Ese fue el video que hicimos justo antes de irnos a grabar la peli. Y inclusive hubo videos de esos que sacábamos entre 3 personas. La mayoría los estábamos sacando entre José, Checho, un parcero que es precisamente muy versátil, y yo, los videos animados entre 3 personas, porque era la única manera en la que nosotros podíamos controlar el resultado sin volvernos un 8. Fue exigente, obviamente nos volvimos un 8 muchas veces, pero lo sacamos adelante y fue una prueba de fuego, ¿no? Que tanto también puedes hacer tú desde ese lugar que controlas, porque era muy difícil tomar esas decisiones más ambiciosas, ¿no? Como montemos un equipo y tenemos 6 haciendo keys, tenemos 10 haciendo colorización, están los de cleanup. En ese momento se sentía muy difícil activar una infraestructura por el estilo. Ah, claro, no, sí, ya entiendo más o menos cómo va la estrategia, porque sí eso, o sea, ahí nosotros era complicado como plantear esas estrategias. Obviamente nosotros estábamos aprendiendo y ahí como que también quemamos parte de la etapa, pero sí, o sea, me parece muy interesante la estrategia que como que utilizan para eso. Muy chévere. Cool. Hacer una muy buena preproducción es súper importante, y hacer un muy buen desglose y estudiar muy bien realmente qué tanto te tienes que esforzar para lograr el resultado, porque normalmente con la creatividad y el ingenio tú encuentras caminos muy cortos para lograr cosas que impresionan, y eso es chévere. Creo que eso es como lo que más nos enseñó la pandemia, cuáles eran los atajos que podíamos tomar para conseguir el mejor resultado. Luisa. Sí, yo tengo una pregunta. Digamos, cuando les llegan proyectos así súper grandes, súper complicados, ¿cómo hacen para lidiar, digamos, con la frustración de que las cosas no le estén saliendo, pues, como lo tenían planeado? Bueno, creo que esa es una gran pregunta, porque ahí sí lo único que hace una diferencia es la experiencia. Entonces, volviendo, por ejemplo, a ese tipo de proyectos que uno a veces siente que son un antes y un después, el primer proyecto que nosotros aceptamos que realmente a nosotros nos daba miedo, fue la primera vez que pudimos trabajar con Draco. Porque no solo acabamos de salir de una reunión de conocer al man y era como súper abrumadora la energía de estar empalmando con la persona, sino que nosotros estudiamos el presupuesto, cuál era el cronograma, parce, y nosotros decíamos en nuestra cabeza, es imposible y es insensato aceptarlo, y nosotros le dijimos que sí. Lo que sí no pensamos más de 2 veces fue decirle que sí, porque creo que en ese momento nosotros no queríamos, era como perder la oportunidad de vivirlo. Y claramente a nosotros pues nos generaba angustia y nos generaba miedo saber si íbamos a poder lograr el resultado y todo. Y cuando lo logramos, que fue después de unas trasnochadas súper salvajes, y obviamente uno pelea con el equipo y pasan como esas cosas que tú dices, ¿no? Se puede volver muy frustrante. Pero creo que tienes que de alguna manera poder canalizar esa frustración en algo que sea útil para avanzar. Y creo que eso inevitablemente es ser profesional. Hay un lugar súper chévere de nuestro trabajo que es cuando tú estás conectado, ¿no? Y todo se siente que funciona por la pasión y todo eso, y como que hay una energía que es más allá del trabajo en lo que nosotros hacemos. Pero al mismo tiempo, cuando adquieres el compromiso profesional, simplemente se vuelve una cosa de que esa no va a ser una excusa si te ponen contra la pared, ¿cierto? Entonces a nosotros en ese momento nos generaba un miedo tenaz, porque era la primera vez, por ejemplo, que nosotros firmábamos un contrato duro, porque los contratos ya con las disqueras en cuestión de los tiempos, del presupuesto, de la propiedad intelectual, de cuáles son las cláusulas, pues asustan un resto. Al mismo tiempo que son muy convencionales y estandarizados de la industria. Entonces, hasta que nosotros no hicimos ese primer video con Draco, no nos dimos cuenta
que ese riesgo era algo que teníamos que poder asimilar y sigue generando angustia y sigue generando miedo, pero al mismo tiempo nos ayuda a convencernos de que nosotros no nos equivocamos de carrera y de ambiciones y de metas, porque hay una parte, por ejemplo, que yo nunca pensé que fuera a hacer, y es finalizar tanto. Y por finalizar me refiero a, obviamente, que el archivo maestro salga de una máquina que está en tu poder, que tú estás recibiendo el material de todo el mundo y tú eres como que el que lo arma al final. Eso es una responsabilidad muy tenaz que genera mucha angustia, y a mí al puro comienzo no me gustaba, pero en este momento es algo de lo que hago, la finalización. Y la finalización es tú confiar demasiado en tus habilidades porque no puedes pensar dos veces, ¿sí me entiendes? Eso ya es una cuestión de que te digan, necesitamos corregir tal cosa, y tú saber que vas, intervienes el archivo, corriges solo una cosa y el archivo que entregas cumple todos los requerimientos técnicos, y es un trabajo inclusive como súper ñoño y como súper rico, psicorrígido, de una responsabilidad terrible, y hay alguien que lo tiene que asumir, ¿no? Entonces, la experiencia para eso, y obviamente algo que yo considero supremamente crucial en el tipo de disciplina que nosotros ejercemos, y es la capacidad para correr riesgos. ¿Mm? Para que a ti se te presente algo que parezca completamente insensato y tú decidir si vale la pena hacerlo. ¿Mm? Y que eso haga una diferencia en el tipo de cosas que sigues haciendo de ahí en adelante. Sí, asumir el reto es Ujú. como lo más complicado. Y yo creo que, claro, y además hay una cosa con la forma en la que se ven las creaciones. Entonces, además, lidiar tanto con lo que quiere esta persona o este cliente o este usuario y con tu forma de contar las cosas. Entonces, también aprender a mediar eso debe quedar ahí y debe ser muy, bueno, no sé cómo será, debe ser muy complicado también a veces de lograr mediar eso, o es una conversación previa que va al detalle, o confiar en que funcione. Creo que confianza es la palabra adecuada, en el sentido en el que prever ese tipo de cosas es imposible. Cada una de las experiencias que nosotros tenemos es muy distinta, y volvemos un poco a lo de trabajar, por ejemplo, con un artista que puede estar acostumbrado a unas cosas muy distintas al amigo, sí, que confía, mejor dicho, 110% en tu trabajo, pero realmente hay veces en el que el trabajo con tu amigo que confía mucho en ti puede ser más complicado que con un artista que va a un ritmo en el que simplemente necesita las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces a nosotros como que tener ese abanico tan amplio de oportunidades de trabajo también nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, es un proyecto pequeño, modesto, de un presupuesto muy bajo, se puede enredar mucho más que una megaproducción. ¿Mm? Y uno no lo va a saber hasta que se enfrenta a ella. ¿Mm? Es más el riesgo y es más lo que se pone en juego dependiendo de las características del proyecto, y bueno, la adrenalina, porque a mí me parece que esa es de esas cosas con las que nosotros no negociamos, y es el hecho de que trabajar en lo que trabajamos nos genera unas experiencias de vida, que como que pagan el resto del cheque. ¿Sí? Y entonces otra vez volvemos a por qué estamos hablando de este tipo de cosas, porque obviamente a nosotros nos encanta volver y recordar lo bueno y lo malo de que nos pasó y podérselo transmitir a otra persona si consideramos que fue algo que, mejor dicho, que nos llenó la vida mucho más allá de cualquier expectativa que nosotros hubiéramos podido tener al respecto. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Draco, era muy curioso porque nosotros teníamos una mezcla entre miedo y emoción muy particular, ¿no? Nosotros obviamente admiramos mucho a este artista, con el tiempo nos hemos vuelto inclusive como amigos, y eso claramente hace que la presión se vaya como a otro lugar. Pero ese primer miedo que nosotros tuvimos, eh, puta, sí, es difícil decir qué te puede llevar
a decirle que sí cuando es algo que te genera tantas inseguridades, ¿no? Como que nosotros decíamos, vamos a enredar a las personas en esto. O sea, nosotros hablamos con ellos y dijimos, le vamos a decir que sí, obviamente le vamos a decir que sí, pero ahí en adelante es nuestra responsabilidad con todos los demás que algo pueda salir mal. Entonces es distinto así, solo tú pones tu pellejo. Para hacer ese proyecto realidad, nosotros necesitamos involucrar a muchas personas y saber que los íbamos a poder respaldar hasta el final, ¿no? Que si algo salía mal, ellos obviamente pues nos iban a exigir a nosotros alrededor de todo lo que pudo haber salido mal, que menos mal no fue porque nosotros seguimos haciendo videos con Draco. Siempre que tenemos algo que hacer con ellos, que genera cierto tipo de angustia, pero, pero por ejemplo, la oportunidad de trabajar con una persona que tiene ese recorrido tan grande, que es una persona que uno admira, con la que está empezando inclusive a tener una relación que es más allá de lo profesional, y aparte de eso, tener un reconocimiento como haber podido ir a los Grammy. Eso también fue muy bonito y es algo que es muy, que no es que valide más que la satisfacción personal el resultado de tu trabajo, pero son de esas cosas que tú vives a través de hacer, de ejercer tu profesión que valen la pena. Entonces volvemos, por ejemplo, a ese lugar en el que la pandemia complicó las cosas. Si hay algo muy chévere de ser artista, es ser una suerte de embajador cultural y viajar con tus proyectos y conocer personas y sí, como que el mundo se te vuelva grande a través de la imaginación. Esa es de las cosas más bonitas que uno puede vivir. Y pues requiere todo el riesgo del mundo hacerlo, ¿no? Porque nadie, mejor dicho, nadie está buscándote. Tú también te tienes que poner allá afuera y tienes que hacer ruido para que la gente sepa que, mejor dicho, que tú estás ahí y quieres hacer las cosas que te definan, pues con una integridad y de paso gozándoselo un montón. Claro, claro, ¿no? Y aprender, en particular con el trabajo con Draco, pues el riesgo también estaba en eso, que son artistas que están en unas dinámicas diferentes a las que tenemos en otros espacios de la música y pues que la nominación a un Grammy hace parte de esa dinámica en la que este tipo de artistas está, o sea, para ellos hace parte de su cotidianidad. Entonces, haberlo hecho y haber quedado nominados, pues indica como chévere. No es lo único, obviamente, como tú dices, pero sí, eso dice, estamos haciendo las cosas como había que hacerlas en este círculo, comunitario. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, digamos que ahí volvemos a algo que es muy interesante de trabajar a ese nivel y es cuando logras que la gente confíe en ti y respete tu criterio y sí, porque hay unas cosas que no pasan y a veces uno tiene esa fijación como con ciertas ideas y llega y resulta que te dicen como, marica, eso apesta un resto, ¿sí? Y no hay problema con eso. Es más una cuestión de saber que en el campo de la industria creativa realmente a ti te deben contratar por lo que sabes hacer, no para volverte un recurso y, mejor dicho, el demoler. No, cuando esto tiene sentido es porque la persona que te contrata confía mucho en ti, en tus habilidades, en tu criterio y hasta en tu capacidad de ser persona, ¿no? También el tipo de relaciones humanas y públicas que tú manejas es muy importante en esto. La inteligencia emocional y como la inteligencia emocional de una forma inmediata y a largo plazo el lobby, ¿sí? También esa forma en la que tú le dejas saber a la gente que puedes hacer más, que siempre puedes hacer más de lo que te están pidiendo. Eso es importante. Total, total, estoy de acuerdo y creo que en pandemia eso se ha notado muchísimo más, la forma en la que uno conecta y la que tiene empatía con ciertos grupos, pues ha podido hacer que algunos proyectos funcionen muy bien o que otros definitivamente se acaben. Por ahí está un poco como esa dinámica también. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta para que vayamos pues ya como finalizando el encuentro, alguna otra inquietud, comentario. Algo que se les ocurrió. Ok. Parece que no.
Sí, ahí apareció una Una pregunta. manita. Ay, Y es ok. una pregunta bastante técnica. Bueno, volvamos al Ah, por chat. acá está, claro, en el Perfecto. chat. Ok, Juan Martín, en parte del presupuesto, por proyecto, por cliente, diría yo que más que el cliente por el proyecto. Y regresamos a algo de lo que estábamos hablando ahorita que es muy, muy importante y es cuando tú estás desarrollando y diseñando el proyecto, cómo lo dimensionas y lo piensas hacer real. A nosotros obviamente nos costó mucha prueba y error realmente saber cotizar un proyecto y hasta el día de hoy sigue siendo una cosa que es casi imposible y es parte, esto siendo muy honesto, ¿no? Parte de por qué a nosotros también nos llaman harto es pues porque ofrecemos buen trabajo por un precio modesto porque estamos en Colombia. Sí, entonces claramente nosotros, si nos vamos de garosos, por decirlo de cierta manera, y digamos que se nos vuelan los presupuestos, pues es muy fácil que la persona piense dos veces en por qué hacerlo con nosotros, ¿cierto? Creo que inclusive, por ejemplo, al nivel de Draco es interesante porque obviamente está una disquera que lo respalda a él, pero él como artista quiere hacer cosas que rompen el molde. Entonces ese es un lugar muy curioso, porque toca someter el proyecto a una agenda de artista con sus lanzamientos y todo eso, pero él siempre está pensando en poder hacer arte. ¿Mm? Y cuando está el cliente que te deja hacer eso, pues claramente tú te puedes volver más flexible con el presupuesto, con el cronograma un poco y saber qué parte de la experiencia vas a intercambiar por las condiciones operativas. Mientras que hay otros trabajos que sí se sienten muy industriales y se sienten como, no, pues esto te vale tanto y te lo entrego en tanto tiempo y ya está. Y si las entregas se hacen con en ciertos tiempos y el feedback llega en tanto tiempo, pues no van a haber problemas, por decirlo de cierta manera. Pero el presupuesto definitivamente por proyecto y, y en cuanto al presupuesto, ¿qué más podría ser? No sé. Creo que algo que tiene que ser muy importante para acompañar el presupuesto viene siendo el cronograma. Entonces, yo aprovecharía para preguntarles, ya que estamos hablando de eso, más o menos, si el que quiera o quien quiera decir en qué le gustaría trabajar, pues sería chévere. O sea, cuál es de lo que están estudiando ahorita y todo eso, hacia dónde proyectan su perfil profesional y qué les gustaría estar haciendo con su set de habilidades. Sí, que son muchas, por cierto. Aquí Juan Martín pregunta, ¿cómo se cotiza un trabajo de animación o video? ¿Es cierto que se cobra por segundo? Listo, entonces, digamos que cobrar animación por segundo es la base y normalmente un trabajo es como una manera de asegurar que el presupuesto va a cubrir hasta lo más básico. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí ya depende del tipo de técnica o el tiempo sobre todo, ¿no? Pero digamos que eso yo he sentido que es a nivel, por lo menos como Hispanoamérica y cierta cercanía de regiones que nosotros tenemos, porque también conozco muchas personas que les gusta cobrar su trabajo por la hora, ¿no? Porque tanto alcanzan a hacer en una hora y ese es, digamos que es otro estándar, pero a mí me parece que acá no suele ser así. A nivel Colombia es muy raro encontrar una persona que te dice, no, yo te cobro por hora y hay como este control de tiempo de cuánto está tomando, de qué se está entregando. Pero si estás pensando en cotizar un trabajo por segundo de animación, esa es una manera muy certera de hacerlo. Sí, funcionaría mucho. Pues de hecho, uno encuentra en algunas plataformas que hablan sobre diseño la forma como de
no sé, de llegar a cotizar o de llegar a calcular el tiempo de la hora, pero muy pocas veces uno se encuentra como equipos de diseño que le digan a uno, por hora te cobro tanto, sino casi siempre por el proyecto como tal. Pienso que no sé, afuera tal vez hay algunas personas que sí te dan como unas tarifas muy exactas, muy precisas, y me parece súper importante que nunca trabajan sin anticipo. Nunca. Que a veces Claro. cometemos ese error. Es importante, creo que siempre está ese lugar en el que tú pruebas finura como con un proyecto que es así por la osadía absoluta. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado un resto, nosotros procuramos y la gente lo respeta mucho, el anticipo, y el anticipo está bien. Pero, por ejemplo, a nivel de logística, con esos deadlines tan apretados de los videos, a nosotros no, el anticipo nos llega pues cuando ya entregamos. Sí, porque eso se demora en procesar los formularios, las facturas y un montón de cosas y nosotros tenemos que entregar y resulta que entregamos y no llegó el anticipo. Y ahí viene, por ejemplo, de acuerdo a lo que decía Luisa, ese momento en el que tú estás tranquilo con correr ese riesgo porque le vas a embalar el parche a un montón de personas y todos ellos van a estar diciendo, bueno, y me pagas fijo y porque eso se puede enredar y es un panorama muy feo, pero es real al mismo tiempo, ¿no? No todos los trabajos salen bien. El anticipo, sí, el anticipo es importante y es muy curioso. En la mayoría de los casos nos pasa eso. Se demora tanto tiempo tramitándose que simplemente el proyecto toca ejecutarlo sin un presupuesto. Total, como irlo desarrollando ahí con el presupuesto final, pero pues sobre la marcha. Exacto, y después como poner las cuentas al día y todo lo demás. Sí, es un poco tedioso ese trabajo, pero pues hay que hacerlo como bien dices. Bueno, ¿y qué sigue? O sea, ¿cuáles son los proyectos que siguen ahorita para los hermanos Jiménez, para Charbol, en lo que queda de este año o con qué empezamos en el próximo? Yo creo que hay algo que vamos a hacer ahorita, es muy curioso porque, por ejemplo, este fue un proyecto al que la pandemia, entre comillas, le hizo como cierto daño y es nuestro corto, el que aparece ahí, el de Una noche de estas. Ese es un proyecto al que nosotros, parce, le metimos tanto esfuerzo y todo, y nosotros ese proyecto estábamos a punto de terminarlo cuando pasó todo lo de la pandemia. Y nosotros nos vimos con la espada contra la pared tomando una decisión muy difícil y era si íbamos a intentar finalizar ese proyecto y someterlo como a las reglas del nuevo mundo o si definitivamente no lo íbamos a hacer. ¿Sabes qué? Parecido a Con aire como plomo. Sí, y nosotros decidimos que no lo íbamos a hacer porque nosotros siempre lo que quisimos hacer con ese proyecto era, bueno, probar que podíamos ser unos realizadores de otro tipo de trabajo, porque Una noche de estas es ficción, ¿no? Nosotros ya ahí trabajamos con actores, fue una cuestión de estar en set y en exteriores rodando, que era algo que por lo que la gente no nos conocía particularmente a nosotros. Ya habíamos hecho exploraciones, pero obviamente todo el mundo decía, no, José y Miguel es porque ilustran y hacen animación y todo eso, y nosotros queríamos probar otro tipo de cosas. A nosotros Una noche de estas, en medio de que no lo teníamos publicado, nos consiguió dirigir Guayabo, porque se lo mostramos como reel al productor y el man dijo, bueno, si ustedes hacen esto con mi película, yo voy con ustedes. Y creo que hablando como de transmedial sutil, era una cosa muy chévere porque finalmente lo que hizo que John se inclinara por nosotros por encima de otros directores. O sea, esto es hablando de personas que pudieron haber dirigido la película porque ya tenían más de un largometraje o 3 largometrajes bajo su brazo, era que a él le interesaba cómo nosotros íbamos a contar su historia por lo que hacíamos cómic, por lo que hacíamos animación y porque probablemente le íbamos a poder inyectar algo que de pronto unas personas de una escuela mucho más tradicional no iban a hacer de la misma manera. Entonces eso es también como una parte chévere de las vueltas que da la vida, ¿no? De que nosotros en medio de tener cierta proyección de lo que queremos hacer, tampoco... Sí, normalmente nos sorprende el tipo de cosas que nos pasan como el tiempo. Entonces, con Una noche de estas, lo guardamos un montón, lo mandamos a un mercado como parte de un panorama de cine colombiano
estuvo en Clermont-Ferrand, en el mercado, y ahí lo vieron personas acá en Colombia y resultamos aplicando para Bogo Shorts y es competencia nacional de Bogo Shorts, entonces vamos a estar haciendo eso en más adelante. Re bien, qué bueno saber eso. Sí, yo había visto como la mención en Bogo Shorts, pero no sabía que había dado como toda esta vuelta en el mundo para llegar luego a su realidad. No, y eso fue simplemente como esas cositas pequeñas que alcanzamos a hacer, porque realmente nosotros para ese momento habíamos decidido que es que simplemente no lo íbamos a mover, ¿sí me entiendes? Porque sabíamos que por pandemia no íbamos a estar viajando con el corto, igual que con la banda, no íbamos a estar, sí, yendo a tocar enfrente de la gente, íbamos a estar como tratando de encontrarle un sustituto a esas experiencias desde la casa. Sí, como desde la casa tratando de vivirlo más o menos como lo estamos haciendo, que no está mal, porque todos nos tuvimos que adaptar, pero creo que uno de los grandes colaterales del tipo de trabajo que hacemos es ese, ¿no? Cuando te trae algo más y tú empiezas a vivir unas cosas que van más allá del lugar donde las haces, ¿no? Viajar con el arte y ser como esta especie de embajador cultural y que tu visión de alguna manera cumpla el ciclo porque está llegando a personas que tú no pensaste que podía llegar. Entonces eso es algo que vamos a estar haciendo, vamos a estar moviendo una noche de estas porque creo que ahora sí viene el momento de publicar el proyecto y mejor dicho, también ponérselo a la gente porque obviamente nosotros pensábamos un montón en lo curioso que era pues que saliera primero la peli. Que saliera primero la peli más rápido que nuestro corto, pero en este momento sí va a estar chévere hacer eso, como de pronto poderlo empaquetar un poquito y saber si acertamos con una cosa y es eso de si tú logras tener un sello y una firma, ¿no? Porque son proyectos muy distintos, pero de un momento para acá nosotros sí sentimos que las personas cuando quieren trabajar con nosotros es porque quieren que tenga mucho de nosotros, ¿sí? Y ese lo consideramos como el triunfo absoluto porque en el panorama en el que nosotros echamos vuelta atrás y todo el mundo sueña, ¿no? Todo el mundo es soñador y digamos que, por ejemplo, hacer algo como una peli o grabar un disco es algo que puede ser un sueño muy común. No solo porque tú eres artista, sino porque es algo que es muy apetecible como experiencia. Y nosotros volvemos al momento en el que éramos estudiantes y claramente nosotros nunca nos imaginamos que fuéramos a hacer las cosas que estamos haciendo ahorita. Y eso es muy chévere porque nosotros finalmente estudiamos diseño gráfico, ¿sí? Y nosotros estudiamos diseño gráfico y ni siquiera estudiamos diseño gráfico pensando que fuéramos a ejercer diseño gráfico, sino porque era una manera de sentir que las habilidades que teníamos como creativos, como personas que visualizan, ¿sí?, las cosas, era lo más cercano como a poder formalizar algunas de las cosas para las que sentíamos que teníamos talento. Pero claramente nosotros salimos de la universidad de estudiar y todo eso y fue muy rápido como el diseño gráfico se volvió algo hasta automatizado y de poco valor. Sí, nosotros alcanzamos a vivir el momento del mundo en el que decían que el diseño gráfico iba a ser una de las carreras del futuro. Y que eso, mejor dicho, diseñar páginas web iba a ser... Y sí, alcanzó a pasar un rato, pero claramente eso fue algo que se mermó muy rápido al mismo tiempo, ¿no? Como que tuvo un tope y después se normalizó un resto y ahorita tú entras y si necesitas un logo, pues hay páginas que lo diseñan por ti, sí, y una cantidad de cosas y nosotros pues claramente en medio de sentir que eso le pudo haber pasado como a nuestra manera de ejercer el trabajo, claramente estar viviendo todo este tipo de cosas que son tan distintas es un plus. Y hablando como de la parte motivacional, a mí me parece que cualquier persona que trabaja con la creatividad y la imaginación tiene ese potencial, ¿sí? De ser un autor, sin importar cuál es el formato o el medio, ¿sí? Es esa capacidad de que tu creatividad, de que tu imaginación defina el tipo de producto que se puede hacer. Sea una novela gráfica, sea un videoclip musical, sea un cortometraje, sea un videojuego, sea, ¿sí? Como que lo de menos es el formato, porque para eso te rodeas de personas talentosas y que de pronto saben hacer lo que tú no.
pero claramente trabajamos en el negocio de las ideas y las ideas sí son para todo el mundo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y si es una posibilidad que tiene la creación y la forma en la que el lenguaje de cada uno se va adaptando pues a eso que quiere llegar a construir. Pienso que es como un poco así el camino de ustedes, que han ido construyendo algo a partir de, no sé, de algo que pensaban que les gustaba, con lo que eran afines, pero mira ya a dónde hemos llegado. Claro, el recorrido es bonito. Digamos que, por ejemplo, hay otra cosa que influye mucho con ese resultado y tiene que ver con la capacidad de tomar riesgos, y es cuando tú eres imprudente, ¿no? Hablando de no haber calculado muchos de estos resultados, nosotros, y es chévere porque es como ser necio y terco, y creo que un artista necesita algo de eso para realmente hacerse notar. No se trata de que tú todo el tiempo hagas lo que se te da la gana o que no estés satisfecho si no estás haciendo lo que te da la gana todo el tiempo. Es más una cosa sí de poder ir en contra de la corriente, que es muy natural, ¿no? Para la expresión artística, y eso es interesante, mantiene la vida emocionante, ¿no? Ir en contra de la corriente. Ir en contra de la corriente, pero finalmente llegar a la orilla. Juan Pablo. Yo tengo una pregunta muy cercana a eso. Digamos que como diseñadores o como creativos, ¿cierto? Pues a nosotros nos ocurren muchas ideas y se vuelven como esos trabajos, por así decirlo, bueno, trabajos o proyectos personales, más que todo proyectos personales. ¿Cómo logras gestionar eso? ¿O simplemente esos gustos personales o ideas las plasmas en los trabajos que te llegan, o en los proyectos, perdón, que te llegan? Bueno, muy interesante esa pregunta, y tiene una dimensión enorme en el tipo de trabajo que nosotros hacemos. La creatividad es como un músculo, ¿sí? O sea, hay que ejercitarla un montón. Porque una cosa, por ejemplo, es tener una idea a la que tú estás tan aferrado que simplemente no ves nada más. Y otra cosa es pensar que tú generas muchas ideas. Entonces, por ejemplo, nosotros hasta que no fuimos capaces de dar el salto hacia éramos unos profesionales efectivos que podían ofrecer camello del mundo real, pues no nos pusimos a prueba, porque nosotros obviamente éramos soñadores y fácilmente nosotros nos podíamos quedar pensando en una sola cosa, y si esa única cosa no salía, entonces como que no estuvimos haciendo nada más que eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el lugar en el que a ti te contratan para hacer algo muy genial y que tú tengas la capacidad de ofrecerle eso a alguien y dejárselo y depositárselo sin el recelo de que es tu idea, tú esto, eso es algo que tú tienes que saber hacer para ser un profesional efectivo, que es esa parte como de trabajo netamente profesional, ¿no? Tú sabes cómo dirigir tu energía creativa hacia ese lugar, y que mejor dicho, lo que te satisface a ti en ese escenario es impresionar al cliente con tu imaginación, más no a ti mismo, que ahí viene el proyecto personal. Entonces, los proyectos personales son difíciles porque si tú no logras que eso fluya, se vuelven un obstáculo en tu vida, siendo muy crudo, ¿no? Entonces, los proyectos personales a veces son esos que se demoran un resto de tiempo porque no hay recursos, son con los que peleas con los amigos porque resulta que tenía que ser verde y no rojo, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Y hacer las paces con eso también es súper importante porque es lo que nosotros con José llamamos la capacidad de sacrificar bebés. De no tener fijaciones extraordinarias con las cosas que te imaginas, que creas, porque de alguna manera necesitas poder ir a un ritmo. Y por ejemplo, nosotros no es que fuéramos muy celosos, porque a nosotros muchas de estas cosas nos pasaron muy rápido. Pero algo que a nosotros nos cambió la perspectiva un resto de qué hacer con nuestra creatividad fue el trabajo en equipo. Sí, y realmente, por ejemplo, nuestro primer cortometraje yo creo que nosotros nunca lo hubiéramos podido hacer si no nos hubiéramos ganado el FDC, por ejemplo.
¿sí? Y hubiéramos podido decirle a la gente, no, todo bien, trabajamos solo los fines de semana y ese proyecto lo sacamos en 5 años porque nuestro primer cortometraje es en animación. Pero nosotros nos ganamos el FS y nos ganamos el FS porque trabajamos con un productor que es un mentor, que es un gran amigo y colega, que es Carlos Smith de Hierro Animación. Y hasta que nosotros no fuimos y hablamos con él y le hicimos el pitch y le sometimos nuestra idea como a su experiencia y sabiduría, pues nosotros no nos dimos cuenta de todas las cosas con las que sí podíamos respaldar, por ejemplo, decirle no, eso no lo negociamos, pero por ejemplo, obviamente muchas otras sí los hicimos, porque llegaban las personas y decíamos, digamos que es, por ejemplo, también respetar un montón a tus colegas y eso es bonito, ¿no? Que llegue el director de arte y por alguna razón el director de arte diga, hey, leí el guión y me parece que en el tercer acto tal cosa. Parce, si es una muy buena idea, sería uno muy bruto sí, como ponerte hermético alrededor de eso porque de pronto no está bajo el filtro de tus expectativas. Y a nosotros trabajar en equipo en esos proyectos muy grandes en los que tenemos muchas personas trabajando, pues nos enseñó a no tener esas fijaciones tan enormes, o por lo menos a ser muy prudentes con cuando somos tercos. Con cuando somos tercos y cuando definitivamente defendemos que haya una parte de visión que sí se queda intacta, ¿no? También pues nos están de cierta manera contratando para hacerlo porque es el trabajo del director, ¿no? Tienes tantas opciones que es más importante decir no que sí, porque te están simplemente llegando como muchas cosas, ¿no? Entonces el filtro para mí muchas veces realmente se vuelve lo que a tú le dices que no, porque te están llegando muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas para tener presentes. Y en la peli pasó y en la peli pasó de una manera muy grata porque habían unas inseguridades alrededor del guión que se volvieron, fue un trabajo en equipo, ¿no? Que a través de la visión de muchas personas era que se estaba tratando de buscar como el mejor camino para que fuera no solo algo ingenioso en cuanto a creatividad, pero correspondiera, por ejemplo, a soluciones de producción. Entonces, como que muchas de esas cosas tú las tienes que poner también en contexto, ¿no? Cuando son ideas que pertenecen como a lo narrativo, a lo estético y todo eso, y cuando son ideas que se tienen que contemplar, pues porque te van a ahorrar a ti un resto de dinero. Y, por ejemplo, hasta que tú no vas y tratas de hacer tu proyecto real, tú no vas a saber qué se siente eso. Literalmente decir, no, esto lo tenemos que replantear porque es que si no, nos va a costar un resto de dinero. Nosotros, hasta que no hicimos el primer corto, nunca habíamos tenido que ponernos, por ejemplo, en la posición de productor. Y la posición de productor es súper importante porque el productor es como el cascarrabias del set, ¿cierto? Pero finalmente es la persona que tiene como un estado mental que va más allá de los caprichos y de muchas cosas, ¿no? Y hay que ser funcionales y hay que ser prácticos para que en nuestra industria en crecimiento se nos den los resultados que queremos. Sí, muchas gracias. Sí, me dejaste pensando en un montón de cosas, pero sí, son todas esas decisiones que hay que ir tomando cuando se asume un proyecto y que definitivamente, si no es en equipo, puede ser un dolor de cabeza y puede generar malestar. Sí, es bien difícil. Por ejemplo, hablando de formatos, hay un formato que a nosotros nos gusta mucho con José y yo creo que la pregunta que tú tenías ahorita, si hay algo en lo que yo pienso un resto en medio de estar ocupado, es que el próximo proyecto de nosotros sea personal, porque para este momento sí sentimos que hace falta. Claro. Sí, que no sea como todo nuestro skill set a favor de la visión de algo y en más, sino poder volver a consentir un bebé de esos, así que después degollarlo y cambiarlo por otro, pero sí, hay un formato que es muy chévere y es el de novela gráfica y el de cómic, porque por ejemplo es un formato que es ideal para tú mantener un grado de control que no es caprichoso, simplemente por el hecho de que tú eres la persona que lo hace. O sea, es distinto, ¿no? Porque no es como, yo lo quiero así, pero lo tienes que hacer tú. No, es una rabonada total, por lo menos para mí, ¿no? Pero digamos que en el cómic sí es chévere porque sí es algo que
no solo tú escribes, sino que puedes ilustrar y sabes cómo la combinación de esas cosas produce justo lo que quieres, pues es un formato ideal para transmitir visión creativa. ¿Mm? Y como muchas cosas, y a nosotros los libros fueron lo primero que nos pusieron en un lugar de autor que la gente le mostraba como, no porque nos irrespetaran, pero porque le mostraban un respeto mucho más tradicional. ¿A qué me refiero con eso? Pues que cuando publicamos el libro era diferente a cuando te dicen como, hey, el video te quedó bonito, lo dirigiste bacano, ¿no? Esto era como, uy, ¿cómo así que el libro es tuyo? Y te lo publicaron y bla, 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 bla. Y eso es muy chévere. ¿Mm? Sí, la experiencia literaria tiene otras connotaciones y pues es algo tuyo en el que tienes todo el control. Muy Claro, por ejemplo, mira que eso es hablando de los 11, de nuestro primer libro, y yo me acuerdo mucho de nosotros ir a darnos la pela, porque esto sí ya es la faceta de emprender, ¿no? Nosotros buscando una editorial, y para buscar una editorial era literalmente nosotros así muy a lo vieja escuela, acercarnos hasta una persona y decirle, hey, tienes 5 minutos, mi libro es sobre tales y tal, y que te dijera como, bueno, eso es bla, 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 me parece que está flojo, sí tengo tiempo para ti, ¿no? Pero nosotros finalmente conseguimos un editor y fue de los primeros que contactamos, y fue nuestro editor, que es muy bonito, Felipe González de Laguna. Y yo me acuerdo que en el momento crucial de todos, él nos hizo una pregunta que yo, parce, yo quedé como, parce, que ser tan bonito el que eres tú, porque él nos dijo, yo les publico el libro si ustedes están de acuerdo con unos cambios que yo les quiero hacer o unas sugerencias, ¿sí? Pero ustedes tienen ese proyecto tan avanzado que yo entendería perfectamente si ustedes me dicen que no. Y eso fue muy bacano porque primero que todo, pues es como un gran respeto por ti como artista, ¿sí? Que él te diga como que no hay problema con que ustedes no quieran transformar esa visión. ¿Mm? Pero fue lo más acertado del mundo porque Felipe quería hacer algo que nosotros hasta ese momento no habíamos contemplado, y era que nuestro primer libro no tenía un guión, no tenía diálogos. Y Felipe nos dijo como ese proyecto está brutal y todo, pero mi contribución como editor sería sugerirles a ustedes que le pongan un guión que tenga diálogos, y la editorial que pone, pues el resto del equipo, que cuando es un libro son casi que invisibles, y es muy extraño porque ellos hacen un trabajo muy pesado, muy importante, ¿no? Con la corrección de estilos, eso es así como hacerlo a uno quedar muy bien, y es una persona por la que nadie nunca pregunta, es muy raro. Es vital. Es vital, es vital. Y eso puede generar el fracaso de un libro. Total, y es una persona que es invisible, a modo como de cierta titularidad, ¿no? Y por procesos, o sea, ya nosotros no nos metemos más, pero es por procesos. Y me acuerdo que la otra cosa que hizo Felipe, que era como, parce, qué ser tan áspero, es que nosotros pensamos mucho si ese libro lo tenía que escribir alguien que supiera escribir. ¿Mm? Y después de darle muchas vueltas y todo eso, Felipe confió en nosotros lo suficiente para que nosotros lo pudiéramos escribir. Entonces, finalmente, nuestro primer libro es como esos bebés muy ásperos que tú consientes un resto, pero que ya lo ves es crecer. Es muy bonito. Sí, ese no tocó adiestrarlo, pero no tocó matarlo. Pero por suerte, menos mal. Ay, no, pues Miguel, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que todos en el día de hoy hemos aprendido un montón, se nos han abierto además otras ventanas también de cosas que se pueden realizar. Y pues quiero agradecerte de verdad por el tiempo, por explicarnos como tan detalladamente y tan sinceramente algunos de los procesos que se dan al interior, pues de, bueno, ¿cómo denominarías ya como última, cómo denominas esta sociedad de los hermanos Jiménez? Ustedes, ¿cómo usualmente qué? Ustedes, ¿cómo dicen? Nosotros somos un colectivo. Sí, es raro porque no sé si se han dado cuenta que como que digo un resto y nosotros y estábamos y pero estoy solo, es porque así se vuelve. Si hablan con José va a ser así porque son la manera de vivir las experiencias. Hay una cosa y es
cuando éramos muy chiquitos sí, pero hace mucho tiempo nosotros con José simplemente no somos hermanos que pelean por el control remoto y vainas por el estilo, ¿no? Entonces tenemos la banda juntos, tenemos la empresa juntos, vivimos juntos demasiado tiempo, sí, hasta que cada uno ya hizo su vida con su pareja y todo eso. Igual nos vemos todo el tiempo y estamos en contacto todo el tiempo. Entonces creo que es una parte muy chévere de algo que se le da orgánicamente a esto y es cuando tú tienes una dupla poderosa, ¿sí? En nuestro caso, pues resulta que somos familias y eso es algo de lo chévere, ¿no? Que nos permite como firmarlo con una identidad bacana y a la gente le gusta vivirlo también a través de nosotros, ¿no? La cercanía, por ejemplo, con José obviamente hablamos muy parecido, a veces nos terminamos las frases y ese tipo de cosas y eso es chévere, genera unas dinámicas muy bacanas. Pero en general a mí me parece que cuando tú trabajas en este tipo de proyectos que requieren una gestión extraordinaria, pues no estás solo, ¿sí? De pronto no es tu hermano, pero tú sí tienes un compañero, socio, pareja que es muy importante para los resultados de las cosas que quieres lograr, ¿no? Entonces es como con los cómics, ¿sí? Está el que lo escribe y está el que lo ilustra y resulta que son unas personas que simplemente tienen una química extraordinaria y eso es lo que les funciona. Sí, como duplas de productores directores o duplas de escritores directores y ese tipo de cosas son muy común verlas porque es realmente imposible hacer todo lo que se requiere para que estos proyectos se materialicen solo. ¿Mm? Sí, qué chévere. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, pues vamos finalizando. Y de verdad, Miguel, muchísimas gracias por este tiempo. Yo sé que han sido momentos muy complicados, muy llenos de cosas, pero que nos haya sacado este espacio es algo que valoro muchísimo, muchísimo. Y sé que también, pues, mis compañeros acá quedaron con muchas ideas ahí. Y les aclaraste algunas cosas que sé que siempre son como una preocupación cuando uno está en esta etapa de formación. Claro. Entonces, pues querido Miguel, espero que sigamos en contacto y que en algún momento, cuando sea posible todo esto, podamos encontrarnos. Sí, sería genial vernos en persona, volver a estar en Cali. Muchas gracias por la invitación, Pau. La verdad es que está en un buen momento y a nosotros nos gusta hacer esto un resto, ¿sí? Entonces, sí, ya es porque, bueno, cállese. Ya no más, cállese. Todo bien, siempre nos divertimos un montón y muchas gracias a todos ustedes, pues ojalá se lleven muchas cosas que puedan, mejor dicho, que sean útiles, ¿no? Toda esa información para que simplemente ustedes la desmenucen y la adapten como a las cosas que ustedes necesitan y quieren hacer. Entonces ha sido un gusto y ojalá en algún momento nos podamos ver y pasen una muy buena tarde, ¿listo? Lo mismo para ti, muchísimas gracias. Y nada, compañeros, ahí ya vamos por finalizar en el día de hoy. Más adelante, en el transcurso de la tarde, les escribiré a sus correos para que realicemos una actividad. Y pues nada, cuídense muchísimo. Nos estaremos Un beso y un viendo. abrazo. Muchas gracias. Qué chévere Trabajo. Hasta luego. Chao. Que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, Miguel. profe. Éxitos. Muchas gracias. Gracias por todo.